definida la forma cuadrática, existe la siguiente pregunta. ¿Puedo yo realizar algún cambio de variable de tal forma que esta forma cuadrática se lleve a su forma más sencilla? La respuesta, en términos generales, es sí. Pero, ¿cuál es esa forma más sencilla? Esa forma más sencilla es si es que no están presentes los términos mixtos y tiene un nombre particular. Vamos a ver. Si en la expresión de la forma cuadrática no están presentes los productos mixtos de dos coordenadas, entonces se le denomina forma canónica. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que nuestro Qx expresado de esta forma es igual al C11 x1 al cuadrado más C22 x2 al cuadrado más CNN xn al cuadrado. Esta es la forma canónica. ¿Qué característica adicional tiene la forma canónica? Que su matriz es una matriz diagonal, C11, C22, CNN, y todos los que están aquí son ceros y los que están acá son ceros. Esa es la matriz de una forma canónica, una matriz diagonal. Una pregunta. Sí, dígame. Profe, en una matriz de una forma cuadrática, siempre el elemento, por ejemplo, 1, 2 va a ser igual que el elemento 2, 1. ¿Siempre se va a cumplir eso? Si es una forma cuadrática, sí, porque por definición la forma cuadrática la hemos obtenido a partir de una forma bilineal simétrica. Sí, ya, gracias. ¿Está bien? Esa justamente es la definición. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente, sea que el rango de esta forma cuadrática, f, es igual a r y es menor o igual a n. ¿Eso qué significa? Que en la diagonal voy a tener solamente r elementos nulos. Entonces, en la diagonal solo hay r elementos no nulos. Los otros son nulos, son ceros. ¿Está claro? Eso significa que el número de cuadrados que yo obtengo en la forma canónica es igual al rango de la forma cuadrática. ¿Eso está entendido? Sí, pero sí. ¿Y qué pasa, profe, cuando no es igual al n? ¿Tiene una definición más eso? Cuando no es igual al n, no, en este momento no. Más adelante sí vamos a ver. ¿Está claro? Es decir, vamos a caracterizar las formas cuadráticas de cierta forma y ahí sí, cuando no es igual al n, tiene cierta denominación. Ahorita todavía no.
Entonces, nosotros tenemos esto. Ahora, en diferentes bases, la forma cuadrática, así como la forma bilineal polar asociada, tienen diferentes matrices. ¿Está claro? Tienen diferentes matrices. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Para cualquier forma cuadrática, ¿está bien? Siempre existe una base en la cual su matriz es diagonal. Es decir, siempre hay una base en la cual tiene forma canónica. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿significa que toda forma cuadrática puede ser llevada a su forma canónica? Vamos a responder esa pregunta. Y vamos a responderla poniéndola como afirmación. Toda forma cuadrática se puede llevar a su forma canónica. Por medio de, aquí voy a ponerlo así, de una transformación de coordenadas. Y entre paréntesis voy a poner o, que es lo mismo, cambio de base. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Por lo general en física, nosotros trabajamos con mediciones. Y cuando realizamos una medición es porque ya hemos asumido, hemos tomado un sistema de coordenadas. Claro, un sistema de referencia. Entonces, nosotros trabajamos con las coordenadas, por lo general, no con las bases. ¿Está bien? Por eso en física es más común hablar de transformación de coordenadas que de cambio de base. Y ya sabemos que son transformaciones inversas. ¿Está bien? O sea, se realizan con matrices inversas. Entonces, la pregunta que nos hicimos la estamos afirmando. ¿Vamos a demostrar que esto es cierto o vamos a demostrar que no es cierto? Para ello hacemos lo siguiente. Vamos a decir, sea que tenemos una forma cuadrática. A ver, como estamos hablando de coordenadas, lo voy a poner en términos de coordenadas. Eso se suele colocar así. Y esto es igual al C, I, J, X, Y, X, J. Donde estos I y J, en todo caso el I y el J, recorren valores de 1 hasta el N. Esta notación voy a usar para decir que recorren de 1 hasta el N. Y, esto es importante, jóvenes, en esta parte, vamos a decir que el C11 no es igual a 0. El C11 no es igual a 0. Si es que el C11 fuese igual a 0 y el C22 no, entonces los cambiamos de sitio. Y nos hace, es decir, si nosotros tenemos que el C11 igual a 0 y el C22 es diferente de 0, entonces hacemos la siguiente transformación. X1 lo transformamos en X2, o sea, le pongamos así, el X1 es un X2 y el X2
se transforma en un x1. Y de esa manera, con esta primera transformación, logramos que el C11 sea diferente de 0. ¿Está claro? Entonces, vamos a tener esto. Entonces, a partir de aquí, nosotros lo siguiente, tomamos la siguiente forma auxiliar. Va a ser un F, le voy a poner su sombrerito arriba, que es igual a 1 sobre C11 multiplicado por C11 x1 más C12 x2 más C1n xn, y esto al cuadrado. Tomamos esta forma auxiliar. ¿Qué de importante tiene esta forma auxiliar? Veamos. Si yo desarrollo esto, tengo lo siguiente. Esto es igual a 1. A ver, voy a tener esto al cuadrado. Tengo C11 al cuadrado por x1 al cuadrado. Entre esto nos va a quedar C11 x1 al cuadrado. Más, voy a comenzar con los dobles productos. 2, C11 por C12 y el x1 por x2. Con este que se van todos los C11. Entonces tengo 2, C12, x1, x2 más 2, C13, x1, x3 más, y así sucesivamente, 2 veces C1n, x1, xn. Más, y aquí ya viene lo siguiente, esto al cuadrado, y voy a tener C12 al cuadrado sobre C11, x2 al cuadrado, más 2 C1, C2, 3, x2, x3 sobre C11. Aquí me falta todavía el C. No, un momentito. C vendrá a ser 1, 2. 1, 2 por C1, 3. Más, y así sucesivamente. Pero lo que me interesa es esta primera fila. Esta primera fila coincide con, a ver, voy a traer lo que hemos hecho anteriormente acá. Coincide con esta primera fila. ¿Está claro? Entonces, esta primera fila coincide con esta primera fila. Entonces, todos estos términos que tienen al x1 están contenidos aquí. Los demás términos ya no contienen al x1. Los demás términos ya no contienen al x1. ¿Esto, jóvenes, está entendido? Entonces, tomamos la forma auxiliar, esta f, la cual contiene a todos los términos de nuestra forma f que contienen a la coordenada x1. En consecuencia, si nosotros tomamos f menos f con su sombrerito, este no contiene a, o no contiene términos, vamos a poner términos con la coordenada x1.
No contiene términos con la coordenada x1. Por lo tanto, es una función de las coordenadas x2, x3 hasta el xn. Esto que acabo de escribir significa lo siguiente, que f menos este f tilde, voy a decir que es igual a un f1 de x2, x3 y así sucesivamente hasta el xn. ¿Esto está entendido, jóvenes? Por lo tanto, nosotros tenemos lo siguiente. F es igual a 1 sobre C11. Voy a copiar nada más esto, creo. Más el F1 de x2, x3 hasta el xn. Es decir, la forma cuadrática inicial, nosotros vamos a poder expresarla como la suma de este, que es una forma cuadrática, más esto. ¿Está claro? Más esto. Entonces, de esta forma nosotros hemos eliminado el primer cuadrado. Esto es lo que se conoce como eliminación de cuadrados. Ustedes ya han usado esta expresión o esta forma anteriormente, inclusive en el colegio. ¿Está bien? Ahora les voy a explicar en qué momento lo han utilizado esto. Entonces, estamos eliminando los cuadrados. Este es el primer paso con la demostración. Ahora, esto que está acá, lo que queda aquí también es una forma cuadrática. ¿Está bien? Entonces tengo que esta es la suma de dos formas cuadráticas. F es la suma de dos formas cuadráticas. Muy bien, entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar el mismo procedimiento con respecto a F1. A continuación, realizamos el mismo procedimiento con esta nueva forma cuadrática F1. ¿Y qué es lo que vamos a tener en este caso? Vamos a tener lo siguiente, de que el F1 va a ser igual, voy a poner a 1 sobre. Jóvenes, aquí yo tengo de x2, voy a poner que es un C22, pero voy a poner 1 sobre C22, pero no es el mismo original, así que le voy a poner la tilde, y aquí tenemos C22 tilde, x2 al cuadrado, más C23 x2, x3, más C2n, x2, xn, al cuadrado, más una función que llamo f2, que es función solo de x3, x4, y así sucesivamente, hasta el xn. Está entendido, jóvenes, esta expresión, ¿correcto? Es decir, estamos llegando siguiendo el mismo procedimiento. C2 es la división, ¿no? Del anterior, del C11, ¿no? ¿Cuál? ¿Este?
Ajá, es la división del anterior, ¿no? No es este que está acá, es decir, no es el que se obtiene de la Sí, original, sino se dividió. tengan en cuenta que al momento de separarlos, de restarlos, aquí aparece también un C12 al cuadrado. A ver, se los pongo así. Este C22 tilde va a ser igual al C22 original. Aquí tenemos, un momentito, menos el C12 al cuadrado sobre el C11, que es lo que resulta de al desarrollar esto al cuadrado, ¿está bien? Menos esto, porque ese es lo que estamos restando, al C22 que aparece acá, menos el C12 al cuadrado sobre el C11. Lo mantengo esto por acá, jóvenes, para que ustedes lo tengan como referencia. Y los demás términos también tienen algún tipo de cambio, es decir, no son los originales, van cambiando a medida que vamos siguiendo. Entonces, este es el proceso denominado de separación de cuadrados. Este proceso de separación de cuadrados sigue. ¿Está bien? Entonces, continuamos con el proceso de separación de cuadrados a ver, y obtendremos una de las siguientes formas posibles. Tenemos dos en principio. Una es la siguiente. Vamos a obtener de que nuestro f de x1 hasta xn sea igual al 1 sobre C11, C11, x1 más C12, x2 más C1n, xn al cuadrado más 1 sobre C22, su tilde, y aquí vamos a tener nosotros C22 con tilde, x2 más C2n, xn al cuadrado más, y continuamos esto hasta un 1 sobre, voy a ponerle c, n, y aquí le voy a poner n menos 1, ¿está bien? Esto nos representa las tildes que hay acá, ¿está bien? Multiplicado por el CNN, n menos 1, xn al cuadrado. Ese es uno de los posibles resultados. El otro posible resultado es el siguiente. Voy a copiarlo todo esto porque es muy parecido. Y obtenemos lo siguiente. Cambia solamente este último término. Ya no voy a tener n, sino voy a tener r. Lo voy a poner con color así verdecito para que se note que es diferente. Este también tenemos r. Disculpen, jóvenes, aquí es n, me he equivocado. Y aquí vamos a tener lo siguiente. El CRR, r menos 1, x a la r más el CRN, r menos 1, x a la n, y esto al cuadrado. En este caso,
nosotros estamos teniendo que el rango es menor que n. Cuando el rango es menor que n, nosotros llegamos hasta SR y los demás ya se van a hacer 0. Y en este caso sí llegamos hasta el final. Entonces tenemos nosotros esos dos casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo es que lo estamos llevando a su forma canónica? Si llegamos al primer caso, al caso A, hacemos el siguiente cambio. Voy a decir que Y1 es igual a C11 X1 más C12 X2 más C1n xn. Y2 va a ser igual al C22 tilde X2 más C2n tilde xn. Así sucesivamente hasta que llegue a un yn que va a ser igual simplemente al cnn n menos 1 x a la n. Haciendo esto, nosotros obtenemos que nuestra forma toma la siguiente expresión. 1 sobre C11 Y1 al cuadrado más 1 sobre C22 tilde Y2 al cuadrado más, y aquí vamos a tener 1 sobre CNN n menos 1 yn al cuadrado. Y ya hemos llegado a la forma canónica. Y esto que está acá es la ley de transformación de coordenadas. ¿Está claro? Entonces aquí yo tengo la transformación de coordenadas. Tengo ya la transformación de coordenadas y tengo la forma canónica en estas nuevas coordenadas y. En el segundo caso, el caso B, obtenemos lo siguiente. Que F es igual. Es casi lo mismo. ¿Está bien? Es casi lo mismo. Voy a copiarlo nada más ahorita y voy a hacer el cambio necesario. Es igual a esto y lo que cambia es esto. Que ya no voy hasta n, sino solamente voy hasta r. Y en este caso, nosotros vamos a tener la siguiente transformación de coordenadas. Un momentito. Necesito más espacio. Entonces, la transformación de coordenadas en este caso va a ser un poquito distinto. A ver, sí. Aquí voy a complementar, voy a tener más, aquí voy a poner el C1rx a la r más, y continúo hasta el C1nx a la n. Aquí tengo el C2rx a la r más, aquí es con su tilde, C2n x a la n con su tilde. Aquí vamos a tener nosotros inicialmente no el x a la n, sino el x a la r. Aquí vamos a tener el CRR, r menos 1
x a la r más CRN R menos 1 x a la n. Aquí voy a tener el y a la r más 1. Esto va a ser igual a la x, en este caso lo pongo aquí, a x a la r más 1. Y así hasta que tenemos el y a la n, que va a ser igual simplemente al x a la n. ¿Está claro? Es decir, hasta aquí vienen todos estos paréntesis que hemos obtenido. Es decir, este es el y1, este es el y2, esto que está aquí es el yr. Pero a partir de ahí, simplemente hago de que cada y sea igual a su correspondiente x. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Me parece que en la lámina anterior hay un pequeño error. A ver, dígame. Ahí en el final de la A, SXN, el N debería ser un superíndice, ¿no? ¿Este de acá? No, en el final de la A, de la B. Ah, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. De esta manera, nosotros hemos ya demostrado el teorema, porque este es un procedimiento que siempre se puede hacer. ¿Está bien? En el caso A, vuelvo a repetir, en el caso A, nosotros vamos a tener de que el rango de f es igual a n, y en este caso tenemos que el rango de f es igual a r, que es menor que n. Esto ya lo borro. Entonces, eso es lo que lo diferencia. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Necesitamos que esto C11, lo coloco acá, de esta manera creo, como paréntesis. Es necesario que C11, C22, voy a poner C, R menos 1 con R menor o igual a N, ya con eso cubro, que todos estos sean diferentes de 0. ¿Está claro? Todos tienen que ser diferentes de 0 porque si no se queda indeterminado. Si en algún momento uno de estos no es diferente de 0, hacemos alguna transformación adicional para poder obtener uno que sea diferente de 0. Bien, jóvenes, con esto queda demostrado el teorema, y esto que hemos desarrollado se conoce como el método de Lagrange. O el método de completar cuadrados. De esta manera, nosotros hemos mostrado de que toda forma cuadrática puede ser llevada a su forma canónica.